Bueno, ingenieros, ¿qué son pruebas funcionales de software? Es que son todos desarrolladores y que ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores aquí con los compañeros que nos acompañan. Bueno, la agenda sencilla, pues básicamente lo que hemos venido trabajando en las otras sesiones. Hacer la presentación de los temas, cómo se debe planificar el tema en específico y recomendaciones para diseño, ejecución y gestión de las incidencias. Hay distintas metodologías, yo creo que es de su conocimiento ya que hay software libre y aplicaciones libres para hacer las pruebas y pues, hay diversidad, entonces podríamos ir viendo alguna de ellas cuando lleguemos a esa parte. Entonces, las pruebas de software pues obviamente son muy importantes porque van a hablar del desempeño, de la estabilidad, de la disponibilidad de la aplicación que ustedes tienen y precisamente van a enmarcar el tipo de servicio que van a ofrecer. Entonces, el tipo, de acuerdo con el resultado de las pruebas, van a poder determinar cuál es el tipo de hardware que deben tener para su aplicación y cuál es el tipo de hardware que deben tener los usuarios para poder navegar y hacer uso de su aplicación. Y pues es lo que me está diciendo ahí, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta las metodologías de desarrollo, el lenguaje de programación, los sistemas operativos, hardware, que estaba hablando tanto de equipos clientes, equipos servidor y otros dispositivos que puedan utilizar como joystick y demás, pues cómo eso afecta a la programación. Por eso, pues en desarrollo de software de calidad, pues ya se han establecido metodologías para revisar lo que es más importante que se debe considerar en el proceso de las pruebas. Como macroproceso, pues es lo que vimos en la agenda, entonces una parte de planeación, o sea, apartado para un proyecto de X, ¿no? Entonces tenemos un proceso de planeación, con un plan de pruebas, con la estrategia, o sea, cómo lo vamos a enfrentar, el tema de las pruebas, hacer unas plantillas de estimación, o sea, qué esperamos que suceda, y una matriz de riesgos. Luego viene la fase de diseño, luego la ejecución y por último la evaluación. Esto se basa en Deming, en los temas de calidad, entonces por eso siempre llegamos a la fase de proceso y gestión, que lo que busca es, pues en las pruebas hay hallazgos, hay observaciones sobre el funcionamiento y que éstas sean corregidas o que sean mitigadas, asumidas de alguna otra forma. Pero pues esto está orientado a mejora continua y a desarrollo de calidad, entonces por eso siempre va a haber una fase de proceso y gestión y mejora del producto que ustedes están ofreciendo. Conceptos introductorios. ¿Qué es el test? Es precisamente la actividad de prueba en unas condiciones controladas, unas condiciones conocidas. ¿Cuáles? Las que ustedes establezcan, porque ustedes son los que conocen su software y los parámetros, pero tienen que saber cuáles son esas condiciones, porque condiciones, por ejemplo, se ejecuta sobre el navegador Firefox en un computador de 32 bits o en un computador de 64 bits con una conexión de tantos megas, todo especificado, porque es la manera que ustedes pueden detectar dónde hay error o dónde hay falla, donde, por ejemplo, por temas de conexiones muy lentas, pues hay mucha latencia. Entonces ahí es cuando ustedes dicen, no, mire, para mi producto usted mínimo tiene que ofrecerme tanto de ancho de banda para producir, pero por eso deben ser conocidas, controladas, por eso los resultados deben ser observados. Se observa que a 15 megas funciona fantástico y pueden empezar en su protocolo de pruebas tener previsto probarlo con 15, probarlo con 13, probarlo con 10, hasta donde la aplicación ya no les funcione, y eso es el ancho de banda que ustedes van a recomendar para su aplicativo. Igual para las demás variables. Entonces, que si es otro sistema operativo, que si es un equipo Android, un equipo iOS, o sea, todo eso lo tienen que conocer, entonces no pueden ser simplemente las pruebas con lo que tengo disponible cerca, sino orientado hacia el público objetivo que ustedes tienen para su producto. Verificar que sea multiplataforma.
Si eso es lo que ustedes quieren, sí. O sea, si ustedes, pues por ejemplo, pues, en general, los aplicativos pues, de smartphone tienen una gran variedad de sistemas operativos en los del trabajo, de dispositivos que se pueden utilizar. Entonces, digamos que lo básico y la tendencia ahorita pues es el iOS y el Android, pero si resulta que quieren un BlackBerry 3220, 3520, o sea, un viejito que hace 5 años, pues si también van a ofrecerlo para ese, pues ese ya es otro sistema operativo y tendrían también que entrar a probarlo con ese. En ese caso ahorita los vienen con Android, ¿cierto? yo creo que anteriormente era Java Sí, eso se ha ido unificando, pero lo que nos indica eso es que la industria es dinámica. O sea, en este momento esa es la tendencia, pero eso puede evolucionar así como en un momento el sistema operativo de BlackBerry era el RIM, mi memoria no me falla, ese era el fabricante. Y desapareció, pues en algún momento ustedes también van a tener que empezar a hacer desarrollos o adaptaciones para otras pruebas. Por eso hablábamos en las clases anteriores de las 3 capas, ¿no? De hablar de la base, lógica y presentación. Eso les dará a ustedes la posibilidad de cambiar sistemas operativos o adaptarse de pronto más fácilmente sin hacer muchos cambios sobre sus aplicaciones. Un conjunto de un caso, ¿qué? Un conjunto de uno o más casos de prueba. Un conjunto de prueba, test case, es lo que estábamos diciendo. Un conjunto de valores, entradas, precondiciones de ejecución, resultados esperados. O sea, ¿cómo esperan ustedes que se comporten? Porque pues el desarrollador sabe más o menos cómo debería comportarse en determinadas condiciones y puede encontrarse con sorpresas. Puede ser que sea más rápido de lo que yo esperaba, o lo contrario. Que es lo más frecuente. Sí. Pero pues hay que ser optimistas, entonces pues condiciones de ejecución, o sea, una vez ejecutado el programa, qué registros se deben haber realizado en bases de datos, entre los demás, eso debe ser conocido y pues validado que efectivamente sucedió. Las pruebas deben ser desarrolladas, el test case es desarrollado con un objetivo particular o una condición de prueba, o sea, ¿qué están probando? No es ahí, metamos números a ver qué pasa, sino que ustedes tienen que tener un caso de estudio y obviamente por eso deben conocer el resultado, para saber si la prueba resulta o no resulta satisfactoria en lo que ustedes están haciendo en sus aplicaciones. Por eso habla de ejercitar un camino, un programa particular o verificar que se cumpla con un requerimiento específico de su software, ¿no? O sea, si en esa página van a hacer, qué sé yo, un registro de la placa, pues confirmar que la placa se registró y validar que en la base de datos quedó el registro y que está correcto y que no hay corrupción, no se daña la información. Procedimiento de prueba, ¿cómo lo van a hacer? Son las instrucciones de configuración, ejecución y evaluación de los resultados para un caso de prueba determinado. Entonces, el caso de prueba de las condiciones. El procedimiento, ¿cómo lo van a hacer? ¿En qué orden? ¿Cuál es el caso de uso para eso? Obviamente un caso de prueba puede ser usado en más de un procedimiento de prueba. Si lo hago de esta manera, si lo hago de otra manera, pero eso obviamente va adaptado mucho a sus aplicaciones específicas. El resultado real, el resultado esperado, en el mundo, en el mejor de los mundos deberían ser iguales. Y pues cuando no son iguales, estamos ante un hallazgo y un reproceso de desarrollo de software, que es pues, el objetivo finalmente de las pruebas, ¿no? Entonces el resultado real es el comportamiento producido u observado cuando el componente o sistema ha sido probado, lo que salió. El resultado esperado era lo que esperábamos que hiciera. El programa de prueba es el script, es el que es específico para la prueba y el elemento a ser probado, o sea, ese ya es el script, el escrito pues de lo que ustedes van a probar. El conjunto de pruebas, test suite, es un conjunto de una o más pruebas, un propósito y base de datos común que usualmente se ejecutan en conjunto. O sea, normalmente ustedes van a tener que construir el ambiente para poder hacer las pruebas de su software, entonces van a tener una base de datos con datos esperados, con datos similares a los que esperan que normalmente poblen la base de datos, pues para poder empezar a hacer consultas y
y saliendo. Eso es lo que está hablando ahí en el test suite, es todo ese entorno de producción, de desarrollo, pero que es similar a producción, para poder hacer el ciclo de pruebas. Y el ciclo de pruebas es la ejecución de todo el proceso de testing contra una versión identificada del producto a probar. En las clases anteriores hablábamos de que ir probando poco a poco, ir probando desarrollos, ir probando integraciones. Entonces es lo que nos está diciendo, o sea, para este momento, para esta foto de hoy de mi software, voy a aplicar un test cycle. Entonces, en ese test cycle ya hacen la parte de registro, o sea, lo que ya está aprobado, que ya saben que se loguea bien el usuario, que ya saben que entra bien la placa del carro, pero ahora vamos a registrar el repuesto que hay que comprar. Entonces hay que volver a correrlo todo. La siguiente prueba que seré yo, o sea, ya se desinstaló, informarle al sistema que ya se desinstaló la parte. Estoy hablando en absoluto borrado. Pero es eso, ¿no? Es ir haciendo esos ciclos de prueba para cada fase del producto, de manera que el reproceso o el hallazgo de la falla, si es que el resultado es una falla, pues sea más sencillo, o sea, es más fácil revisar un pedacito que volvernos a revisar todo lo que llevamos. Entonces eso es lo que nos está diciendo ahí. Un defecto, un bug. Defecto de software es el resultado o fallo de eficiencia durante el proceso de creación de programas de ordenador o captura u otro dispositivo. Por ejemplo, un proceso, una definición de datos o un paso de procesamiento incorrectos en un programa. Me disculpan que me ría, pero es que yo tengo un problema en la nariz y me da mucha hemorragia nasal, entonces yo digo que ese es mi bug de diseño, o sea, es desde diseño, no hay cómo arreglarlo, eso se lo heredé a mi señor padre, entonces eso es un defecto del software que puede llegar a generar siempre la misma falla y normalmente hay que hacer un overround, ¿no? Una vuelta para evitar el problema porque no tiene solución. La falla puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software, aunque los más evidentes sean en desarrollo y en programación. Es la incapacidad de un sistema o de alguno de sus componentes para realizar las funciones requeridas dentro de los requisitos de rendimiento especificados. ¿Qué es todo eso? Pues que no haga aquello para lo que se requiere. Esa es una falla y es lo que nos va a hacer, no mentiras, eso es una falla y hay que revisar por qué sucede. Un error es una equivocación cometida por un desarrollador. Los que no es un error, por ejemplo, quemar software, quemar variables, más que software, quemar datos de variables, pero sí suele ser fuente de error en el desarrollo de software. Pero entonces puede ser error de sintaxis, puede ser error de ciclos cuando entran en un bucle o algo así. Y pues por eso también hay, y lo vemos aquí en pruebas, estamos en funcional, así nos vemos acá, que hay software también para detectar errores de sintaxis, hay aplicaciones también para detectar errores de sintaxis en el desarrollo, pues es lo que va a detectar ese tipo de errores, pues que pueden llevar a grandes problemas, pero pues que afortunadamente tenemos ya herramientas que nos permiten detectarlos fácilmente. Entonces ahí lo está diciendo, un error de tipeo, una instrucción mal dada, la mala interpretación de un requerimiento que es muy frecuente porque no se tienen claros los requerimientos del software, qué requiere el usuario cuando es un tercero el que nos está pidiendo el software o qué queremos nosotros desarrollar en la aplicación. Entonces en sus equipos de trabajo el uno dice pues que quiere que la bandera sea amarilla, pero el otro entendió que quería que fuera fluorescente. Entonces es una mala interpretación, es una mala interpretación del amarillo, pero entonces pues eso es un error y va a generar un reproceso. Digamos que es importante por eso, a medida que genera un reproceso, pues es tenido en cuenta en estas series de pruebas para garantizar la calidad del software. Mira, divisiones entre cero. Los sistemas deberían validar que no se pueda dar una división entre cero, y eso es un error de programación. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios, inquietudes, aportes, anécdotas, deseos, anhelos? No, pero me ponen solo a hablar a mí.
¿Qué es una prueba funcional? ¿Tenemos claro qué es una prueba funcional ya? ¿O no, muchachos, concentrados? Rodolfo, ayúdame. Y si lees, me pongo a llorar. No, pues es verificar que el software haga lo que tiene que hacer. En un ambiente controlado para detectar en dónde están saliendo también. Es eso, esto es orientado a que funcione, a que haga lo que tiene que hacer. Es así de sencillo. Es la prueba basada en la ejecución, revisión y realimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software. A mí, Emma Galindo, no me gusta usar retroalimentación. Realimentar es... volver a caer en Sí, en cambio retroalimentar es volver a alimentar pero por detrás. No es muy preciso. Es realimentar el proceso en el sistema, pero pues se usa así, esas son preferencias aquí de la usuaria. Las pruebas funcionales se hacen mediante el diseño de modelos de prueba que buscan evaluar cada una de las opciones con las que cuenta la aplicación. O lo que es lo mismo, que las pruebas sean específicas, concretas y exhaustivas para probar y validar que el software hace lo que debe hacer y sobre todo lo que se ha especificado. Hablábamos en la clase anterior también que este tipo de pruebas que sean muy específicas, muy concretas y muy exhaustivas, es muy bueno que las realice un tercero, alguien que no esté vinculado con nuestro software, porque uno sabe cómo debe funcionar o cómo quiere que funcione. Entonces uno hace la prueba para que la prueba le vaya bien, o sea, no vaya a perder el examen. En cambio, una persona que no está relacionada con nuestro proyecto puede hacer lo que quiera. Y encontrar una fácil de error. Exactamente. ¿Señora? Como si fuera una auditoría, ¿cierto? Sí, puede ser como, incluso inconscientemente, o sea, uno simplemente puede ponérselo al usuario y mira para qué le sirve esto. Sí, pero digamos que en la auditoría sí se busca el error, ¿no? El auditor sí busca encontrar la falla y alimentarse de ella. pero un tercero que no esté relacionado con el software pues nos puede llevar a hallazgos que son importantes y que nosotros de alguna manera involucrados con el software pues nos vamos a dar. Al punto de tener más observaciones, porque uno, si sabe uno cómo va el programa, sabe uno cómo buscar. En cambio una persona tercera, bueno, aquí cómo busco, en dónde me paro. Por eso las recomendaciones que lo hagan tercero, porque nos ayuda a ver lo que nosotros como equipo de trabajo no estamos viendo. Y no se trata de eso, de la auditoría o de algo como de mala voluntad, ¿no? Hablábamos en la clase anterior del tema del trabajo en equipo y de otras perspectivas y las personas que están encargadas de calidad dentro del grupo de desarrollo, que no se trata de hallarle el problema al compañero, sino decirle, mire, aquí hay algo y yo considero que puede haber otra manera de solucionarlo, entonces hablemos, cuestionémonos, lluvia de ideas, eso es bastante enriquecedor, distinto a como uno lo asume a veces en las auditorías, que uno ve al enemigo, viene el enemigo, es construir entre todos y digamos que es también una actitud y recomendación de vida. Si no, pues miremos los acuerdos de paz y todo lo que han suscitado. ¿Qué es una prueba funcional? Son realizadas manualmente por el analista de pruebas. También es posible automatizar estas pruebas usando herramientas automatizadas que son libres, como las que nos están mencionando ahí, Windrunner, Siltex. ¿Conocen otras? ¿Han usado estas? Porque a veces están desactualizados los productos. Entonces, las pruebas funcionales pueden ser de caja blanca o de caja negra. Caja blanca, minucioso examen de los detalles del procedimiento, por lo que su diseño está fuertemente ligado al código fuente. O sea, ustedes conocen el software, conocen cómo lo desarrollaron y van a probarlo exhaustivamente en esa manera de desarrollo. La prueba de caja negra es meta la información al sistema y mire a ver qué sale. En esta etapa se realiza la ejecución de los casos de prueba que se planearon y diseñaron, los cuales son ejecutados a través de la interfaz del usuario y se conocen como pruebas de caja negra. La ejecución de los casos de prueba se deben realizar siguiendo la descripción de cada caso de prueba, haciendo énfasis tanto en eso debe ser haciendo énfasis en funcionalidad y en funcionalidad, énfasis ahí en funcionalidad, en que
el pedazo de software que estamos probando pues haga lo que tiene que hacer. Pues, insistimos en lo que son las pruebas funcionales. Planificación, ¿cómo se imaginan planificando las pruebas de sus aplicativos? Ustedes los conocen, ustedes saben qué deberían hacer y pues de acuerdo, y eso sí es muy orientado a cada software, o sea, la información que ustedes tienen que preparar en su aplicativo es diferente a la que los otros equipos tendrán que hacer, o sea, pero es básicamente lo que habíamos hablado antes, ¿no? Preparar unos casos de uso, unos casos de prueba que esperan que suceda, unas bases de datos, a poblar la base de datos para poder hacer las pruebas, probar perfiles. No todos los aplicativos deben tener distintos perfiles: el usuario final, el usuario de consulta, el usuario administrador, el usuario que puede hacer reportes, entonces todo eso. Entonces hablábamos de planificación, de cómo planificar el tema, ya es lo que habíamos dicho, especificaciones del producto, o sea, qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, y elaborar un modelo jerárquico de requisitos de prueba partiendo de los procesos funcionales que soporta el producto activo de software a evaluar. Es lo que dijimos hace un momento, ¿no? O sea, primero que se loguee, después que vaya pasando y que vaya creciendo, por eso habla de que sea jerárquico para que vayamos pasando por toda la funcionalidad y se vaya garantizando la calidad del producto. Es necesario tener toda la información posible de la aplicación, ya lo estábamos diciendo, bases de datos completas, bases de datos bien tramitadas, o sea, bien pobladas de acuerdo con las características de cada uno de los parámetros, y también mal pobladas. Digamos que es una buena práctica también mirar qué pasa si la información está errónea, para garantizar si están haciendo algún otro tipo de control en el proceso, pues que efectivamente detecte que hay un error y que informe al usuario, informe al desarrollador, saque un log diciendo algo específico. Entonces hay que, en un modelo de pruebas hay que tratar de incluir esas dos perspectivas. Características de la planeación de las pruebas. Plan de pruebas. Planeamos, permite tener una planeación de la aplicación de las pruebas y el tipo de pruebas que harán en el sistema, que el sistema funcione correctamente. Suficientemente ilustrado, creo que ya lo hemos hablado varias veces. Documentarlo. O sea, la programación de la aplicación de las pruebas en un cronograma macro y micro. Macro, cuando lo vamos a hacer, de 2 a 4, en muchas pruebas funcionales se necesita la participación de usuario funcional. Digamos que en estas aplicaciones de ustedes que son más pequeñas no pase tanto, no sé, de pronto me puedo estar equivocando, pero cuando uno está a nivel corporativo probando el módulo de finanzas de SAP, uno va a necesitar programar a esa persona de finanzas especialista que venga y haga la prueba y nos diga si la cosa está funcionando bien o no. Entonces no puede ser, nos vemos el jueves a las 3, no, al contrario, nos vemos el jueves, no, nos vemos el jueves de 3 a 5 y esperamos que en este tiempo se haga, porque eso también hace parte de las pruebas, del desempeño, de la salida de la prueba. O sea, se ejecutó en el tiempo que era, se hizo como era, pues que se cumpla con lo previsto, con lo planeado precisamente. Y por otro lado, la planificación micro, o sea, cuánto consideran ustedes que debe gastar el aplicativo haciendo una transacción, qué debería ser lo normal, o puede ser simplemente la primera vez que lo prueban y pues van a establecer ese tiempo. Entonces ustedes ya saben que se demora 3 segundos, usted llama, se está demorando 2 segundos, no, tranquilo, espere. Pero ya cuando ustedes lo llaman y le dicen, no, se demora 10 segundos, o sea, un problema. Entonces, por eso es tan específico y por eso se insiste tanto y es tan valioso el tema de la documentación. Es valioso, es importante, es poco usado, desafortunadamente el valor no ha sido como bien apreciado en el mercado, pero pues no hacerlo es una mala práctica. La invitación del Ministerio y de estas iniciativas es precisamente pues hagámoslo como debe ser para el beneficio de todos
y especialmente pues de ustedes, ¿no? O sea, no, evitar esos retrocesos. Establecer los objetivos del proceso de pruebas, o sea, demostrar al desarrollador y al cliente que el software satisface sus requerimientos. Como ustedes mismos son sus clientes, pues tiene que ser un equipo de trabajo pues muy cohesionado, pero también muy crítico, ¿no? No solamente, pues yo hice lo que tú me dices, sí, tan bello. No, pero sí lo está haciendo, pero le falta un warning, o le falta alguna validación adicional. ¿Qué incluye el plan de pruebas? El objetivo de las pruebas, el marco del plan de pruebas, alcance del plan de pruebas, descripción del módulo, definición y desarrollo de las pruebas y resultado de pruebas y los casos de prueba. Perdón, déjenme miro. Y aquí tenemos un modelo. De la Universidad del Valle, Planeación de pruebas, es lo que estamos viendo del otro lado. Entonces, ay, ¿cómo bajo? Las flechitas. Gracias. Gracias. Plan de pruebas, calidad. Este triángulo es súper conocido, ¿cierto? ¿O no? Esto tiene que estar equilibrado en el mundo ideal, el costo, el tiempo y el alcance. Si recortas el tiempo, de pronto no alcanzas a desarrollar todo el alcance y te va a costar más. Si recortas el costo, puede que no llegues a todo el alcance y se te demore más. O sea, la idea es que esté equilibrado y en la vida real poco sucede, pero pues es el objetivo, es el deber ser. Metodologías de pruebas de software, no análisis, en lo que lo hablábamos antes, recolección de información, lo que estábamos diciendo, buena información y también mala información que me podría producir error y verificar que produce el error. Hacer el análisis de la información y la planeación de las pruebas. En la fase de diseño, pues la validación de la técnica de pruebas, la prueba como tal y la construcción de los instrumentos. No sé si aquí en el desarrollo de ustedes pues puede haber espacio para esa creación de instrumentos, pues porque son elementos de software más pequeños, pero pues es recomendación. En la ejecución, ejecutar las pruebas, hacer los reprocesos que sean necesarios en el marco de la prueba, o sea, puede ser que metí mal el dato, entonces haga el reproceso y vuelva a hacer, pero esto necesariamente no es con la corrección del proceso. Y pues registrar el hallazgo del informe de calidad del software, lo que estábamos diciendo, documentar si falló y se demoró tantos segundos y sacó a pantalla azul en Windows, diríamos, control alt del, todo lo que suceda en el software debe quedar documentado porque eso después va a venir a los amigos de desarrollo para que puedan hacer la trazabilidad del proceso y ver qué fue lo que falló. Aquí pues cada parte es detallada, que es el análisis, el análisis de la información, seguimiento y control, descomposición multifuncional del equipo de desarrollo, informe de avance del proceso de pruebas. Documentar no es frecuente, a la gente no usa documentar, pero insisto, hay que hacerlo. Validación de pruebas técnicas, identificar las técnicas de pruebas apropiadas a los tipos de pruebas definidos en el plan de pruebas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si efectivamente ese tipo de prueba que están planeando pues aplica de manera adecuada para su producto de software. Estas son no conformidades, ¿no? La ejecución de los requerimientos, hallazgos de no conformidades, reproceso por la no conformidad. Entradas, información técnica e información funcional. Información técnica para la compañía que no haya llegado es sistema operativo, equipo, todos los temas
técnicos alrededor, ancho de banda y todo esto. Y la información funcional, pues sí es de aplicación lo que esté haciendo. Y pues la salida del proceso de planeación es el plan de operación. Esta presentación pues es linda y es interesante y les puede aportar mucho. Sí, ahora como la chica. Tienen que darle una lupa en la esquina, arriba no, arriba, ahí, no más para arriba. Esa. Y restablecer, y la dejas como está. O la... Oh, gracias, eres un genio. Identificación del alcance funcional, ¿me van bien ahí? Generación de los diferentes tipos de reportes. Pero eso no empieza ahí. Aquí está. Usuario. Aquí comienza nuestro ciclo. Criterios de configuración. Criterios de configuración van a establecer después el tema de la configuración y mantenimiento del aplicativo. Configuración de las bodegas de datos, del catálogo, de los permisos, eso ya lo hemos hablado, ¿cierto? Sí. Movimientos de ingreso, traslado, salida, solicitudes, creación de solicitudes. Ese sería el proceso. Parámetros especiales para la correcta integridad de la información, seguridad, generalmente cuando hablamos de integridad, y se generan los reportes. Ese es el esquema para un proceso de prueba. Y aquí pues van detallando cada uno de los aspectos que se deben registrar al hacer las pruebas. Entonces, ¿qué tenemos? Proceso, en el ejemplo que están manejando acá, gestión y monitoreo de camiones. ¿Cuál es el subproceso? El ingreso de los camiones. Subproceso, ingreso de camiones. Descripción, permite realizar el proceso, registrar el ingreso del proceso a la zona franca con o sin carga. Desprecinto. Pues estos son todos iguales, este no es igual. Consulta el movimiento de los camiones. Sí, es igual. Pero no sé por qué lo dejaron igual. Se puede hacer un poco más mnemotécnico, pero informativo, o sea, que diga cosas diferentes. Pero bueno, ahí están haciendo la descomposición funcional. Ay, yo sí decía, yo trabajé en una empresa de carga y yo preciso me tocó zona franca y todo eso, claro, yo conozco este software, lo manejo un tiempo. Y aquí está haciendo lo mismo con su posición funcional 2. Bueno, el mensaje es que ese es el nivel de detalle al que se debe llegar. Cada funcionalidad, y sí, no como en este caso que nos consigan todos los subprocesos, sino que hay funcionalidades que pueden tener distintos subprocesos, entonces cada uno hay que documentarlo, cada uno hay que documentar qué hace y cada uno después hay que documentar qué pasó en cada uno de los subprocesos. La seguridad nos la estaban mostrando en el gráfico anterior y es establecer los permisos de cada tipo de usuario, lo que decíamos hace un rato, el usuario final, el usuario administrador, el usuario reportador, el usuario que pueda crear cuentas, bueno, eso ahí ya son de administración básicamente. Y luego viene la etapa de diseño, es hacer la validación completa de la funcionalidad de las aplicaciones que ofrece el sitio, ya sean las más simples, loguearse, hasta las más complejas que ofrezca el aplicativo que ustedes estén desarrollando, como las consultas, que es lo que les estoy diciendo, reporteadores, porque el reporteador sí va a tener que ir a buscar en base de datos y hacer procesos relacionales y demás, y modificaciones de registros de base de datos, a lo que además se suma el tema de validar la seguridad, ¿no? O sea, no cualquier usuario puede hacer registro en base de datos o cambios en base de datos y no toda la gente puede leer las bases de datos, ¿no? Entonces, también reitero de acuerdo con el perfil. Entonces, ¿qué tenemos en el diseño? Objetivos. Y yo no veo, señores. Tener la mayor probabilidad de encontrar el mayor número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo posible. Eso, como muchos temas de la vida, es un tema de tanto cuanto, ¿no?
tanto cuánto estoy dispuesto a gastar para obtener tanta fiabilidad, disponibilidad y demás. Entonces, es de acuerdo con aquello que ustedes quieran alcanzar. Por supuesto, el objetivo en cualquier caso es que con la menor cantidad de pruebas obtengan la mayor cantidad de errores. Porque eso obviamente me va a afectar costo de desarrollo, porque si encontré errores pues voy a tener que volver a hacer reprocesos y demás. Entonces, cuanto antes más errores encuentre, pues mucho mejor. Y por obviamente temas de reconocimiento y de reputación, es mejor que ustedes sean los que encuentren los errores, sino que el usuario sea el que lo llame y le diga, mire que esto le está fallando. Entonces eso es lo que nos está diciendo acerca de los objetivos de diseño. Definir los escenarios, identificar todos los escenarios o caminos que se puedan probar para un caso de uso, o sea, el flujo básico, los subflujos y los flujos alternativos, que era lo que hablábamos de que un tercero use la aplicación, ¿no? O sea, yo sé, soy desarrollador y sé cómo lo debo usar, y sé en caso de alguna especificidad del negocio por dónde debería buscar el usuario la subfuncionalidad que necesito. Pero también es cierto que puede ser otro el camino que tome el usuario y pues hay que probar también. Llevar una guía que cumpla el proceso que requiere. Sí, pero también debes estar preparado para cuando no cumpla el proceso que requiere. Como reorientarlo donde debería. Sí, puede ser eso, que se detecte que no cogió por donde era y entonces le salga un banner, señor usuario, como en los menús de teléfono. Primero datos de tal cosa. Exacto, a eso precisamente se refiere. Pero hay que preparar esos caminos, o sea, hay que prever qué puede suceder y eso es lo que nos está diciendo ahí. Puede tomar por un lado, puede tomar por el otro, de manera segura. Definir las condiciones de entrada, que es el parte de los dominios de valores de entrada y que ya lo hemos hablado antes, y definir los casos de equivalencia. La equivalencia se identifica examinando cada condición de entrada. Entonces, que si está funcionando igual en un sistema operativo o en el otro sistema operativo, se refiere a que en el diseño pues se debe especificar todos esos aspectos para poder identificar si efectivamente va a funcionar igual en cada uno o si sabemos que en Android va a ser más lento que en iOS, o sea, ese tipo de cosas es lo que nos está diciendo ahí. Entradas y salidas del proceso de diseño. ¿Qué entra? Los casos de uso, o sea, cómo esperamos, desde planeación del software, desde mucho antes, ni siquiera solo específico para las pruebas, sino en general para el aplicativo. Entonces, el caso de uso del sistema, las plantillas de descripción. La aplicación lista para probar, obviamente, o sea, lo que vamos a probar, el software. La plantilla del caso de prueba, que es diferente a la que estamos hablando antes de la plantilla del caso de uso. La lista de verificación de los aspectos que se quieren chequear en esas pruebas funcionales, que ya lo hemos dicho, que el tiempo, que la respuesta esperada, todo eso. Y pues que salen los casos de prueba listos para ejecución por el evaluador o tester. Ahí ya tenemos listos, después de diseñar los casos de prueba funcionales. Y llegamos a la ejecución. En la etapa de ejecución se realizan los casos de prueba que planeamos en la etapa anterior, los cuales son ejecutados a través de la interfaz de usuario, porque ya habíamos hablado que las pruebas funcionales son las que vamos a hacer por otro, sobre líneas de código, ¿no? Y se conocen, ya lo habíamos dicho, como pruebas de caja negra. La ejecución de los casos de prueba se puede realizar siguiendo la descripción del caso de prueba, pues lo que diseñamos pues es lo que vamos a ejecutar. Si no, no tendría sentido el diseño, digo yo. Conceptos generales de los diseños de las pruebas: validación y verificación. Entonces, pruebas de software, sí, pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de validación. Esto es la prueba de sistemas. Entonces aquí se calcula cada método y clase de forma independiente. Clase estamos hablando de
objetos, ¿cierto? ¿O no necesariamente? Debería. Deberían ser los objetos. Pruebas de integración, pues obviamente integrar distintos elementos del software y validar que de manera conjunta estén funcionando bien. Las pruebas de sistema, pues probar el sistema como un todo, como la unidad de hardware, software, condiciones del entorno. Y las pruebas de validación. ¿Qué son las pruebas de verificación? Verificar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales. Eso específicamente se llama pruebas de verificación. Análisis estático automatizado. Eso se refiere específicamente al flujo de control, o sea, los workflows del software. Análisis de la utilización de los datos. Muchas veces en el desarrollo uno se inventa un poco de variables y controles y cosas que a veces no usa. Sí. Código basura. Sí, termina siendo código basura, pero pues ese tipo de cosas son las que va a probar uno aquí en la ejecución, darse cuenta que efectivamente esa columna no la está usando para nada. Ahora, por eso, no significa que eso esté mal, ni que sea un error, ni que simplemente que puede ser un dato que desde diseño inicial hayan previsto que vaya a tener una aplicación. Entonces, a veces se intenta implementar, pero realmente llega un punto en que puede hacerlo de otra manera y no. También, decir, y eso es para mí lo bonito del tema de ese desarrollo Scrum y de este desarrollo de software ágil, ¿no? Que uno lo sueña, que permite mucho más rápidamente cambiar el camino para llegar al sueño. En otras experiencias de software hay que llegar hasta el final para darse cuenta que había un camino más corto. Sí. En cambio en Scrum uno lo puede devolver y es válido y no estás faltando como a nada, ¿no? O sea, digamos que, repito, es lo bonito de Scrum. Hay que llegar en la ejecución a la lista de fallas tipificadas de acuerdo con la falla. Entonces nos está diciendo, pueden haber fallas de datos, puede haber fallas de control, de entrada y de salida, de interfaz, o sea, de pura capa de presentación, fallas en la gestión del almacenamiento, lo que habíamos dicho antes, que van y miran y no se registró en la base de datos, o sea, se hizo todo, sacó la respuesta, pero no lo dejó registrado. Ups, algo falló. Y fallas de la gestión de las excepciones, lo que estábamos diciendo. O sea, hay un error del usuario y al usuario nunca le dicen qué pasó, entonces no supe qué hice mal y pues en aplicativos como ustedes eso es crítico porque es un usuario que fácilmente va a buscar otro aplicativo ya que no funciona, entonces sí. Con cualquier cosa, ¿no? Esto es reputación, credibilidad, pues no queremos que a ustedes les suceda eso. Inspecciones de software, análisis de las representaciones del sistema con un diagrama de requerimientos, diagrama de diseño y código fuente. Digamos que aquí como buena práctica se realiza, pero eso es más de las pruebas no funcionales. Hay algunas técnicas de validación dinámicas que son las que se hacen con los software y aplicativos, bueno, pagando o gratis, eso sí no importa, pero pues se refiere a eso, que hay maneras de hacerlo dinámica y de hecho automatizado. Hay técnicas de inspección, análisis automatizado de código fuente y validación formal, estos son equivalentes. Y bueno, pues validar. Verificar es que lo haga y validar que efectivamente se asegure que el software cumple con las expectativas del cliente. Ustedes son sus clientes, entonces pues son ustedes quienes validan, ¿no? Son los tipos de trabajo más pequeños. Pero pues una cosa es que yo como desarrollador verifique que lo hace y otro estadio puede ser que el cliente diga si lo hace o no lo hace, seguramente, y ocurre con frecuencia, el cliente lo evalúa desde el anhelo, ¿no? Yo quisiera que hubiera hecho esto. Pues sí, pero usted me pidió que hiciera lo otro, señor. Quería agregar algo en cuanto a las pruebas, y es que pues uno no tiene en cuenta, ¿no? Pero muchas veces hay que tener en cuenta que hay pruebas que uno debe hacer antes de subirlo a una tienda de aplicaciones. Entonces esto, pues de pronto no todas son de tipo funcional, pero sí hay prerequisitos que uno debe cumplir antes de subirlos. ¿Cómo cuáles? Existen unas políticas de uso de la información que por ejemplo se deben cumplir. Ok, claro. Por ejemplo, eso no y si tienen errores muy notorios,
ellos no te van no se la suben. Claro, lo que hablamos es prestigio, ¿no? Por un lado es el prestigio de ustedes, si les daña el aplicativo en No podía producción. subir nosotros la de iPhone. No, y eso que... No, se la han devuelto como 3 Pero que específicamente que lo que pasa es que siempre le dicen de acuerdo al guideline tal, artículo tal, No, parágrafo tal. porque ellos como están actualizando cada Sí. sistema, entonces piden otras cosas y otras cosas. Y eso. Ah, no les botan como un listado consolidado, sino... No, Sí, yo una alguna vez... galleta, pues. A mí es que no es de todo tipo, por ejemplo, si la aplicación incluye una rifa o algo así, tiene que tener ciertas cosas. Por ejemplo, en Apple uno no puede colocar no puede colocar una foto de un producto que no sea un iPhone. O sea, se coloca un Samsung ahí ya, no. Sí, eso se pegan en... Sí, entonces son como bastante estrictos, entonces por eso digo que ese tipo de pruebas uno también las debe hacer. Y el deber ser sería que uno se descargara como todos esos guidelines que ellos tienen y todos los términos o los contratos, bueno. No sé. Claro, porque es que es otra lista de requerimientos Es otra que lista de también hay que requerimientos cumplir. Lo que no estoy seguro es que pues, en realidad no son funcionales, sería más como para la siguiente etapa, Sí. pero sí es algo que toca tener en cuenta. ¿Sí? Sí, es válido y es importante. Lo que pasa es que nosotros Uno no aquí sabe, porque si no, no ve hacer desarrollo, sí, acción Y cuando llega a subir, no. tenga. pero- No, yo me he demorado ahí como un mes y como ellos en una revisión se pueden demorar una semana o más. Entonces eso es lento, ¿sí o no? Y uno le Luego del siguiente impasse de este break motivado por la tecnología, continuamos con el tema de la ejecución. La ejecución se realiza por iteraciones, o sea, normalmente son repeticiones y son por ciclos, ya lo habíamos visto antes. El ciclo completo del software o el segmento específico o componente específico que estamos probando. En cada una, o sea, y eso tiene sentido hacer la alteración si en cada una se registra qué pasó, o sea, si no, pues son pruebas que no son válidas para estos efectos de las pruebas que ustedes tendrán que hacer para su software. Obviamente yo entiendo como desarrolladora que seguramente ustedes van a hacer unas pruebas y no sé qué, y un tema más informal, pero pues ya cuando esto sea formal hay que registrarlo todo, o sea, digamos que uno como parte de su desarrollo va haciendo pruebas y esos pues no todos tienen que ser documentados, pero sí ya cuando estén en este tema pues van a tener que documentar. Se debe registrar el resultado real de la ejecución y con dos características fundamentales: correctitud y completitud. O sea, que sea lo que pasó. Esto no es calificable, o sea, en el sentido de pues, si el resultado es muy diferente a lo que debería ser, entonces te voy a bajar la nota. Pues no se trata de eso, sino de llevar el registro de que ustedes sepan, los que saben si está haciendo o no está haciendo bien el software la tarea. Compiló a la primera. Compiló a la primera, pero tiene un error del 20% respecto al valor esperado, entonces pues, no necesariamente el criterio de que compile me va a garantizar que el software sea funcional para lo que lo requiera. Y la completitud en relación con la cobertura de los resultados esperados. O sea, es todo lo que yo esperaba como respuesta o solamente sacó la mitad de la respuesta, solamente fue y trajo la mitad de la información de la base de datos. Entonces son las dos cosas que hay que analizar. O sea, no solamente saber que la respuesta tiene que ser 5, sino que debe ser 5 y no 5.0 y en determinadas condiciones. Y pues aquí lo que nos está diciendo es precisamente ese ciclo, o sea, se ejecute la prueba, compruebe qué fallos son, devuélvase y hace la tarea y finalice pruebas. Eso es, repito, un proceso de calidad de DEMI y pues tienes que planear, hacer, ejecutar, evaluar y volver a hacerlo y es efectivo. Quizás no sea eficiente a veces, pero es efectivo en cuanto a calidad de software. Gestión de incidencias. ¿Qué son las incidencias? Pues los hallazgos. Verificar el cumplimiento de las funcionalidades en los casos de prueba. Entonces los elementos son el registro de las observaciones, que he insistido bastante en el tema, y el registro de los errores encontrados y la acción a tomar, o sea, el plan de acción ante la incidencia del software.
¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar la funcionalidad? ¿Vamos a reescribir la funcionalidad? ¿Vamos a tomar otro camino? Y es eso lo que se debe dejar registrar. Tipos de errores en las pruebas. De sintaxis, ya los habíamos hablado, un error en los comandos, en las líneas de código. De ejecución o de lógica. Para mí los más graves son los de lógica, porque es volver a pensar cómo solucionar algo. Entonces, pues puede ser mucho más costoso en tiempo, esfuerzo, recurso que otros errores de sintaxis. Entonces, errores de sintaxis cuando se inscribió mal la instrucción y pues el compilador o el que está interpretando la detecta. Errores de ejecución, cuando el ordenador no puede ejecutar cuando el dispositivo no puede ordenar, no puede ejecutar alguna instrucción de manera correcta. El lenguaje C está nos dando ahí un ejemplo y pues que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Error de ejecución, una división sobre 0, pues eso nunca me va a funcionar. Y los errores de lógica, en cuanto a los errores de lógica, son los más difíciles de detectar. Y cuando un programa no tiene errores de sintaxis ni en la ejecución, pero aún así no funciona, pues es debido a algún error lógico. Por eso les decía que son los más complicados, porque es volver a pensar la solución si lograron hallar dónde estaba el error, ¿no? Y por eso muchas veces la solución es quite completamente ese componente y vuelva a empezar. Son los más costosos. Hay que gestionar las incidencias. Yo creo que hoy se van convencidos de eso, de que hay que registrar y hay que escribirlo y hay que documentarlo, y si no los he convencido, me avisan para seguir insistiendo. Hay que generar el reporte, hay que hacer el seguimiento del error, ver cómo se comporta, por eso las iteraciones son importantes y por eso registrar las iteraciones es importante, porque ustedes van a hacer un cambio, una revisión del tema y la cosa no cambió, por decir algo, y van y la cosa no cambió. Entonces, evidentemente están atacando el problema por donde no es, entonces hay que buscar en otro segmento de software o algo así. Y pues llevar el registro completo, ¿no? Quién está programando, quién está probando, cuál fue la fecha del error, cómo se corrigió, el reporte que efectivamente se corrigió o si efectivamente se toma una medida de mitigación diferente para ese error, que finalmente pues en el reporte finalmente quedará registrado quién lo arregló, cómo lo arregló y cuándo lo arregló y de qué manera lo arregló. De todas maneras el registro siempre debe ser completo para tranquilidad de ustedes. ¿Quién es el equipo auditor? Para que analice el tema de las representaciones del sistema, detectar los errores y hacer el seguimiento a cada uno de los errores, eso lo hace el equipo auditor. Y volvemos al tema de las pruebas dinámicas. Bueno. Todos los sistemas de seguimiento de errores identifican un ciclo de vida, que básicamente es lo que les estoy diciendo del ciclo de Deming, ¿no? Pruebe, haga, evalúa, devuelve, prueba. Eso solamente es una invitación a ser metódicos para poder desarrollar software de calidad. Metodologías, pues la idea de las metodologías es reducir el costo de la corrección de los defectos de software. El costo en todo, ¿no? En tiempo, en software, en dinero, en recursos, lo que les decía hace un rato, si son probados por usuarios funcionales, ese tiempo de usuario funcional es muy costoso. Entonces, pues obviamente uno quiere reducir ese tipo de costos. Entonces, ¿qué nos dice? Pues lo mismo que hemos estado diciendo, definir unas etapas, unas actividades, unos indicadores, cómo voy a medir yo que efectivamente el resultado de eso no es correcto. Las herramientas que se pueden utilizar, que allí vamos a ver una lista de herramientas libres, y los roles, responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Como cualquier ciclo de calidad de Deming, repito, pues eso tiene que estar definido. O sea, hay responsables que solo son informados, hay responsables que son los que hacen la tarea, hay roles que son los que hacen la tarea, hay roles que corrigen y verifican, entonces eso tiene que estar definido. O sea, si todos metemos la mano al tiempo, el sancocho no queda bueno, entonces hay que hacerlo ordenada y metódicamente.
El modelo de las pruebas en B, esto es lindo. Extiende las pruebas a lo largo de todo el ciclo de vida de software, que es el ciclo de vida grande que veíamos en las primeras clases. Y se analizan las fases de requerimientos, análisis, diseño e implementación del software para hacer las pruebas a mismo nivel. Entonces, tenemos los requerimientos. ¿Qué hacemos para los requerimientos? Unas pruebas de aceptación, como a través de las pruebas funcionales. Esto es lo que estamos haciendo acá. Pruebas funcionales, pero mentira, estoy al contrario, porque esto va subiendo, es de abajo hacia arriba. Pruebas unitarias de pequeños desarrollos de software, de los pequeños desarrollos, pequeños componentes. Vamos subiendo en el tema, vamos a diseños, en las pruebas ya de los servicios y de la integración de los componentes que ya hemos probado acá y que se supone que han pasado, que han sido exhaustivamente probados y que han pasado, entonces ya los podemos integrar. Luego vamos a las pruebas de sistema, de hacer análisis y las salidas de las pruebas de ese sistema. Y ya finalmente es contra los requerimientos de software que se hacen las pruebas de aceptación y corresponde con las pruebas funcionales. Ese es el modelo de pruebas en B, o sea, pasar de lo más sencillo hasta lo más grande del software, que es, como lo hemos dicho antes, validar que efectivamente hace aquello para lo que fue diseñado. Pero en realidad las etapas más bajas serían más a nivel como de ingeniería, ¿no? Más como a nivel técnico, mientras Sí. que las de arriba son ya con usuarios funcionales. Claro, eso es lo que decíamos acá hace un momento, el desarrollador puede hacer la pruebita y no necesariamente las documenta todas. Sí, no, por lo menos, yo suelo hacer pruebas y uno sabe cómo tiene que probar cada módulo, pero lo que tú dices es cierto, usualmente uno no lo... Esa parte no No la lo documenta. Ahí es donde y esos son los pruebas más importantes. Claro, porque es la base, La base. es el motor, son los componentes básicos del software, eso tiene que estar súper probado, pero pues... Pero bueno, y en las pruebas que nosotros haríamos efectivamente al software, ya serían más bien de alto nivel, ¿no? O, sí, ustedes... porque yo no creo que se vuelva uno a hacer las pruebas, que podría, pero... Sí, o sea, como las pruebas más que se han documentado, ya como más... Las funcionales, sí, ya porque de requerimientos, eso que estamos viendo hoy, pruebas Sí, funcionales. y ya si ve que algo le funciona más, pues ya devuelva así, y ahí sí de pronto sí valdría la pena probar, hacer pruebas Empezar a hacer las pruebas de de los lo que se componentes corrigió. básicos, empezar a Sí, revisar algo falla. que la falla no se esté originando acá abajo. Entonces Exacto. mejor Ujú. toman las medidas y no, yo mejor voy probando. Las buenas prácticas dirían que sí, que uno tendría que hacer la documentación desde el principio. La realidad y en Sí, sí, equipos sí. de trabajo pequeños como tienen en estos desarrollos, eso Sí, no pasa. No es tan usual. no pasa por la limitación de los recursos. O sea, si Sí, uno sí. tiene, como decíamos la semana pasada, un ejército Porque haciéndolo de ahí, desarrolladores, de haciéndolo auditores. desde abajo, pues obviamente arriba no utilizaría tantos recursos porque ya todo está completamente probado. En teoría, porque es cuando hablamos de los problemas de Y lógica. cuando no, ay, no madre. Esa es la cruz y busqué dónde fue. Y ahora, Que todas las fichitas del logo del Lego quedaron completicas, están guardadas y después Ay, no sí. encajan. Ups. Así, el problema es cuando se le escapó algún caso específico de prueba. Por eso el tema de que sea tan metódico, o sea, en cada caso, en cada va haciendo los procesos, ese es el valor que tiene el desarrollo de estas metodologías, o el seguimiento de estas buenas prácticas. Sí, no, es que eso también tiene que ver con la forma de desarrollo, o sea, es como todo, o sea, las pruebas tienen que ver también con la forma como desarrollar el software, porque si tú haces todo y esperas hasta el final para probar, pues no te va a funcionar. y es más difícil después de Uy, no, volverse. claro. Devolverse, claro. no, esa... Sí, es bueno así, por ejemplo, Y probar ya cositas pequeñas. las unitarias. Sí, componentes. O sea, así sea una función, probarla exhaustivamente antes de ya luego integrarla y... Porque se sabe que ya la integración esa está bien, pues ya buscaría uno por otro lado. Claro, claro. Pero tienes que tener garantizado eso y documentado. Y documentado. Y por eso el valor de las iteraciones y de todos los registros de las iteraciones. Porque aquí me falló así, pero hice esta otra cosa. No, de pronto es ahí en esas líneas de código en las que puedo encontrar el tema del error. Sigamos.
Este es Test Driven Development, técnica de programación extrema, que cambia el orden establecido en cuanto a primero desarrollar y luego probar, de manera que primero se definen las pruebas, los casos de pruebas, y a partir de eso se va repitiendo la funcionalidad, desarrollando la funcionalidad, repitiendo el ciclo. No la conozco, no la he visto en vivo y en directo, me parece una propuesta novedosa, o sea, Interesante. Sí. diseña el caso de prueba y entonces empieza a construir. Pero tiene sentido, porque si tú sabes que tienes que hacer un módulo que si le meto esto sale esto, Y pues que ya ahí diseñé, esa es la prueba. también trabaja Claro, dentro de va este rango, implícita. pues ya sabe que Y comienza, sí, entonces yo sé que van a ver los datos normales y también tengo que colocar los datos extremos. ¿Qué pasa si no le meto ningún valor? Claro, ¿Qué lo pasa que si te- meto valores muy grandes? Sí, tiene sentido. Señor, Pele, pausa. ¿Cómo lo pauso? ¿Control P? Señor. Sí, puedo intentarlo. O sea, no a mí, sino aquí. No cierran el negocio de la Sí, sí, un problema que tuve acá. Sí. Pregunta de más, les pregunto a ustedes, mañana, posibilidad de que sea media hora antes la mentoría. Por mí mismo. ¿Sí? O sea, 5:30. Sí, señor. Listo. Perfecto. Bueno. Bueno, o sea, no sé si Julio, tú. Pues, trato. Listo, no, mentira, pues igualmente yo los entiendo, entonces miramos cómo hacemos. Hacer todo lo posible. Listo, listo, vale. O Gracias. sea, pan de bono y eso porque no alcanzamos a comer antes de venir. Se están quejando ustedes. Ahí les digo, en todas las ciudades están diciendo como, "Ven, los refrigerios, ¿qué? ¿Qué esas cosas?" Yo no lo había dicho hasta hoy, pero sí. Es que está Cuando hablando empezamos ya. en Emprende con Datos nos pegaron a tramar, ¿no? Sí, sí, sí. Almuerzo, tal. Sí, yo también digo, ¿Sabes qué es lo peor? Que yo esa semana estaba de vacaciones, entonces me la perdí. Después mi compañero Carlos me dijo, uy, no, pero eso dieron hasta regallados y... Ay, no me amor, dieron. oye, no, sí, Yo así, yo le digo, ahora me toca a mí la mentoría. Ey, a mí no me invitan a nada de eso. eso fue iniciando, bueno, sí. Eso fue un día. Ahorita me dijeron, no, que es que yo fui a Corferias y a mí no me invitaron a Corferias. ¿Cuándo hubo? No, Felipe, si quieres decirme algo, Si tuviéramos algo. invitados a mirar, era dar mentoría. ¿Cierto que los mentores tienen mentorías allá en Corferias? Sí, allá. No, yo la doy donde sea, o sea, yo no tengo restricciones. Bueno, digamos que ya vamos a acabar. Ay, faltan 10 minutos, Ya señor. entonces hay que diseñar las pruebas y luego... Sí, hacer la inversa. Sí, sí, tiene es sentido. hacerlo al contrario, pero al contrario no, en orden inverso, Alterarle el orden. pero bueno, interesante. Pero como les digo, no lo conozco. Y entonces vas añadiendo nuevas funcionalidades, entonces se hacen nuevas pruebas, las cuales fallan a no estar implementadas, luego se desarrolla el software para probar el caso de prueba hasta que todos tengan éxito. Tiene sentido. Sí, sí, Eso es que falla, sabe entonces- a dónde llegar, ya tiene establecido a dónde Claro. quiero llegar. No, y es que en teoría uno ya debe saber qué es lo que debe lograr. entonces. Interesante, interesante. O sea, No le acepto obviamente, ese código hasta que no pase. claro, buenísimo, o Porque sea, ya tiene su filtro ahí, pues ya sabe que si no pasa. es desarrollar contra el error, encontré el error, corrijo el error, cuando corrija el error, sigo. Interesante. Desde que uno define bien las actividades, se puede. Modelo iterativo. Varios ciclos de vida en cascada. Entonces vamos haciendo versión inicial, versiones intermedias y versión final, pues básicamente lo mismo. No, pero es que ese está bien porque es que en el anterior uno ya tiene que saber, tiene que tener los requisitos bien, Claro. bien definidos. Ese O sea, es lineal. Ahí uno ya tiene que saber ¿A dónde cómo va hacer, orientado? o sea, y bien definido. En cambio el siguiente, yo creo que tiene sentido más cuando uno no sabe bien qué es lo que quiere lograr. Entonces va variando. Como ¿Qué es el lo que caso de pasa? ustedes. No, Claro. y eso suele pasar muchas veces con los clientes que saben en macro qué es lo que quieren, pero no. Pero cuando uno lo empieza a hacer, entonces, entonces Y dicen, va a no, empezar a mejor acá. verificar, Sí, verificar, entonces, verificar. tiene más sentido eso cuando saben definidos los requerimientos. ¿Hasta cuándo repiten? Hasta que satisfagan las necesidades del cliente, que es lo que te estás diciendo. Cuando uno le empieza a entregar al cliente, el cliente dice, pero no es eso lo que quiero, entonces lo hacemos. O depende cómo esté el contrato. Y ahí el El punto. dilema. Es que por eso un contrato debe ser bien específico en qué es lo que quiere lograr, en tener el alcance definido. Si no, ahí no pueden tener a uno Sí, todo el tiempo que imaginando que no era mejor así, mejor
mejor por este ¿Qué le lado. cuesta colocarme un botoncito? Eso es fácil. Tocó Y entonces uno le reprogramar contesta, todo. sí, Cuando señor. coloca el botoncito, Le cuesta tanto. ya que colocó el botoncito acá, ¿por qué no me lo coloco también acá? Igual que en el taller. Ya que estamos en esto, Ya ya que estamos en el carburador, pues Ya le entonces bajaron la caja para es tal cual, o sea, funciona, Pero sucede yo igual, solo venía por un pero cambio uno de tiene llanta. que respetar. Y le cambié la segunda. No, resultó vendiendo otro carro. Pero uno tiene que Hasta restringirlo y tener muy bien definidos los requerimientos, muy bien acotados. Esto es lo que vamos a hacer, lo hablamos Y en el el cambio, yo llego a sacar más allá. Está bien. Y obviamente pueden haber cortesías y cosas, pero más Sí, allá no. no, o sea, y es tema de valorar nosotros nuestro trabajo, ¿no? No se trata de no ser amable, no ser querido, no, pero es tu tiempo, es tu trabajo. O sea, No, y mira que lo pregúntale más a importante de hacer Donald Trump cuántas horas de trabajo regaló en su vida. No, el punto de todo es el tema del soporte, porque ¿qué soporte vas a dar si no está bien definido qué es lo que quieres? ¿No? Ah, Claro. sí. Nunca vas a estar contento. Nunca entregas, nunca terminas Nunca la entrega. terminas de Entonces, entregar. nunca sale a producción, Y el- nunca termina en producción, sino que siempre está vivo. Y el cliente no y está eso no, satisfecho. exacto, y eso no es sano. Y es muy costoso para todo el mundo. Realmente no es una buena práctica. Modelo en cascada, Ah, pero eso sí que el es modelo más ustedes hacen nosotros. tradicional, o sea, Sí. hágalo, diseñe, implemente, pruebe y ya, entregue y haga operaciones. Pero sí no tiene evoluciones. Es directo. Exacto. El tema de la cascada es precisamente eso, no hay iteración, no me devuelvo, No. entonces, y lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, a partir de aquí le entregué soporte y a mí no me vuelvo a hablar de eso. El siguiente ya es otro desarrollo Otro requerimiento y eso sí. y otra factura. Eso es aparato. Ah, mi amado Deming, que les he hablado de Deming. Entonces, planear, chequear, hacer, actuar, planear, que para mí es el core de todo eso, ¿no? Y para mí, mi entendimiento del Scrum es ese, es planear, hacer, verificar, actuar, es muy sano en muchos desarrollos y en muchos proyectos este tipo de metodologías. Hay otras, pero esto es muy bueno. MSF. Es metodología ágil también, enfocada a dirigir proyectos o soluciones de innovación. En ella no se detalla ni se hace énfasis de la organización ni el tamaño de equipo de desarrollo, como en Scrum, si se acuerdan. Está más bien centrada en la gestión y administración del proyecto para lograr el impacto deseado. Este tipo de implementaciones no son muy fáciles en Colombia, ¿no? Porque aquí hay mucha burocracia y el jefe, ¿no? Todo eso, pero No, pero esta metodología es buena en el sentido en que mira que hablan de alfas y betas. Entonces tú comienzas a liberar versiones no completas, sino parciales del código que van solucionando Igual poco a poco desarrollo. los problemas. por supuesto, pues está ligado al tema de calidad, que es el core de toda esta formación, ya que anticipa liberar una solución si esto no tiene fallos o desperfectos. Para ello propone seleccionar un grupo de prueba piloto, el cual es el beta, y cumplido ese periodo de prueba es liberada la versión formal o versión alfa, en la cual ya está garantizada la calidad. Pero démonos cuenta que es un tema de ciclo igual que el anterior, ¿no? Definición de objetivos, preparar de los tipos de prueba, que es un proceso como el que hemos visto, o sea, definir las pruebas, Basado el en plan de los pruebas y requerimientos. lo demás, preparar los laboratorios, documentar, realizar las pruebas, documentar, y aquí se supone que ya ha salido el producto con el control de calidad, porque se ha tenido todo este proceso. Y sí, alcanzamos dentro de los 10 minutos. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes, anhelos? ¿Ninguno? Nada, quedó muy claro. Demasiado. Yo creo que, yo no recuerdo en este momento, aquí tenemos entregar, si tenemos aquí el modelo en el entregable, ¿te acuerdas? Que habíamos mirado. Cascada, modelo de plan de pruebas. ¿Vas a empezar a leer en inglés? Que no ¿Esos sé. archivos son tuyos o son los que te pasan? No, pregunto. No, esta hace parte de la documentación del proyecto y si lo necesitan, yo creería que no tengo problemas compartirlo. No me refería a eso. O sea, me refería a que si tú los conseguiste o te los dieron. No, hace parte del proyecto, lo que yo te decía, esto
digamos que el aporte de uno es la experiencia, el conocimiento, digamos lo que hablamos Pero en el Prolíneas, material. pero el material sí es todo entregado por el proyecto. Sí, es que tenía esa duda. Mire, Pero- casos de prueba. Prueba 1, objetivo de la prueba, probar el funcionamiento del ciclo básico validar usuario, que era el ejemplo que les da. Se loguea el usuario. ¿Cuál es precondición? No hay precondiciones. Ingresar al sistema, logra entrar al sistema. Pero es que puede ser que no suceda. Sí, Ya habría hasta entrado que yo servidor. Que Por no la- se logueó con el dominio, que no hay conexión con el dominio. Y resulta que está uno aquí dando vueltas y vueltas en el software porque no se logra loguear y lo que pasa es que está mal hecha la conexión entre bases de datos con el Active Directory de la vida real. Prueba 2, objetivo de la prueba, probar el funcionamiento del flujo alternativo, cambiar contraseña. ¿Precondición? Ninguna. Nunca le llega el email. Señor. Y nunca le llega el email y no puedo cambiar la contraseña. Sí, exacto. Ah, Y no, Temporada, claro. hace el servidor de email. ya, esto ya es más operativo, ¿no? Caso de uso, actualizar personal. Probar el funcionamiento del flujo básico, registrar personal. Precondición, ninguna. Ah, pero sí hice todo el paso, mira. Ir Claro. a cualquier personal. Claro, es que por eso hablaba del procedimiento. Pero bueno, ¿y hasta qué punto, si es una aplicación que debe ser fácil de usar, hasta qué punto uno debe dar instrucciones detalladas de hacer las cosas? Hay que documentar, ingeniero. No. O sea, estas son buenas prácticas para software más grande. Digamos que Sí. cuando veíamos la otra clase que fue la de arquitectura, que era para móviles, Ujú. que fue más específica de móviles. Esto es más amplio para desarrollo de software. No, pues es que el punto- ¿Tanto cuánto? ¿Cuánto te tienes que esforzar para hacer un manual que no lo van a revisar? Porque, sobre todo porque o porque otra de las condiciones que hablábamos de este software para móviles es que el uso sea intuitivo. Cuanto más intuitivo sea, pues Sí, mejor. es mejor para